Bueno, acá estoy de vuelta. Ahí está porque no se había entendido nada del otro video. O sea, no es algo que pueda explicar en un solo video. Los dos videos que borré anteriormente también la mitad de las cosas no se entendían porque apurada porque entraran en un solo video. Nada, en fin. Van a ser dos videos. No más de dos porque lo de la conclusión no es muy difícil de explicar. Vuelvo, les pido disculpas de vuelta por lo precario de la situación, por mi sonada de nariz en el medio, por mi carraspera. Esto es de estar 2 días seguidos intentando filmar no solo estos videos, sino videos también para otro curso y fracasar estrepitosamente. Bueno, en fin, cuestión. Mil disculpas, vuelvo. Si vienen del video anterior, buenísimo. Si no vienen, no van a entender nada. Así que vayan primero al video anterior. Les decía entonces, y en esto dejé el video anterior, una vez que tienen la lista, los contenidos ordenados, las citas preseleccionadas, ahora queda que escribir, básicamente. Empezar a redactar los capítulos. 2 sugerencias, 2 consejos, 2 cuestiones a tener en cuenta para redactar los capítulos de un trabajo académico. Cuestión número 1, piensen. Y esto se los digo como sugerencia o como ejemplo, perdón, como sugerencia o como consejo para cualquier cosa que vayan a querer escribir en sus vidas que implique explicar un tema. Escriban ese texto como para que lo pueda entender cualquiera, obviamente, no sé, en el caso de ustedes, cualquier persona de más de 16 años con ciertas herramientas cognitivas e intelectuales desarrolladas, ¿sí? Obviamente no van a escribir un trabajo de investigación para que lo entienda una criatura de 10 años. Bien. La idea es que, no sé, cualquier estudiante de secundario, de cuarto, quinto, sexto, de quinto y sexto, o cualquier estudiante que ustedes se vean a ustedes mismos leyendo este texto en quinto año y entendiéndolo. Obviamente va a haber un montón de información, de data que les va a quedar como boyando a la persona que lo lea porque no es experto, experte en el tema. Pero lo tiene que poder entender cualquiera aún sin ser experto, experta o experte en el tema. ¿Sí? Piensen que yo, muchas de las cosas que ustedes han investigado, no las conozco, no las entiendo. Me pasa con el trabajo que está desarrollando uno de ustedes, que es sobre la contaminación ambiental que generan los residuos tecnológicos. Yo no sé nada del tema, absolutamente nada del tema. Me estoy informando a medida que voy leyendo los avances de ese trabajo, pero lo entiendo. Sin saber del tema, ¿sí? Conociendo el concepto de contaminación y el de tecnología, con esos dos conceptos yo logro entender el desarrollo del trabajo, ¿sí? Piensen eso, piensen que lo tiene que poder entender cualquiera, no tiene que ser un trabajo demasiado complejo como para que solamente lo pueda entender una persona que sea experta en el tema que están investigando. Tiene que tener una bajada de los conceptos, de las ideas, de la explicación, que haga que un estudiante de quinto año lo lea y lo entienda. Obviamente que se va a quedar seguramente con más preguntas que respuestas porque va a haber un montón de cosas que no va a terminar de entender porque no tiene las datas, ¿sí? O sea, va a haber datos que le va a... Pero ¿y esto de dónde salió? Pero tiene que entender la explicación, ¿sí? La idea es esa. Primer sugerencia, escriban para que les lea cualquiera. Un buen ejercicio, leerle lo que están escribiendo a otra persona. Si están trabajando en grupo es más sencillo, porque se lo leen entre ustedes y se van entendiendo buenísimo. Si están trabajando de forma individual, una madre, un padre, una hermane, una amiga que te haga la segunda, que te lea un par de carillitas de lo que escribiste o se lo lees vos en voz alta. Si la otra persona lo entiende, aunque no sepa bien de qué estás hablando, si la otra persona entiende lo que estás explicando, estás escribiendo bien. Yo uso mucho eso. Durante la facultad le pedía mucho a mi mamá que leyera mis trabajos. Mi mamá no entendía, o sea, después, ¿pero esto de dónde salió? Pero ella entendía lo que yo estaba queriendo decir. Sugerencia, cuestión número 2, y esto se los puse con un memecito, que lo tengo que renovar, porque este meme creo que ya tiene 2 o 3 años, no vale. Para el año que viene lo voy a cambiar. No quiero una copia textual de las fuentes de información. Y eso ameritaba que me acercara con ese horrible primer plano que me acabo de mandar. No quiero leer las fuentes de información que ustedes consultaron. Les quiero leer a ustedes. No importa
si en el texto que ustedes están leyendo está escrito mucho más bonito, más ordenado, más prolijo, no repite 40 veces no importa. Yo quiero leerles a ustedes como autores de sus trabajos de investigación. Obviamente va a haber fragmentos y para eso están las citas textuales, va a haber fragmentos que no, bueno, esto lo tengo que copiar textual, porque acá está clarísimo, está diciendo este chabón, esta mina, están diciendo lo que quiero decir. Para eso está la herramienta de las citas textuales. Repito, ¿no saben lo que son las citas textuales? Vayan al el material de texto y audiovisual del trabajo práctico número 5. Pero a mí no me interesa leer a les autores que ustedes leyeron para hacer la investigación. Me interesa leerles a ustedes. El trabajo de investigación, la redacción final del trabajo de investigación es un trabajo de elaboración personal. La idea es que se expresen con sus palabras. Repiten 3 veces la palabra luego en una sola oración, no hay problema, chiques. Es ensayo-error. Este es el momento para ensayar. La idea de este trabajo, y por eso lo sostuve aún a pesar de las circunstancias, es que les sirva de ensayo, sobre todo para quienes van a seguir estudiando, pero para quienes deciden no seguir estudiando, también es un ejercicio para aprender a expresarse por escrito. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Yo prefiero escribir una oración medio trambólica, medio como que repitieron 3 veces el mismo adverbio, o antes que leer a los autores que ustedes consultaron, ¿sí? Un par de párrafos perdidos en el trabajo, puestos textualmente, y que no están citados, sino como, bueno, Maca no se va a dar cuenta que me estoy copiando. Maca se da cuenta siempre, chiques. Maca se da cuenta. Y Maca habla de sí misma en tercera persona como si fuese el Diego también. Me doy cuenta cuando se están copiando porque hay una notoria, abismal diferencia entre cómo ustedes escriben y cómo aparece ese párrafo tan bien redactado y con palabras que ustedes no usan. Repito, esto no es para subestimarles, no es que yo diga que ustedes no pueden usar un vocabulario amplio o que no saben escribir. Hay vocabulario que se aprende a usar y se gana con el tiempo. Yo sé cómo escriben ustedes, incluso les que mejores escriben. De hecho, hay trabajos en los que les he dicho que la ventaja que tenían o la facilidad que tenían tenía que ver con la redacción, con que escribían muy bien, que cumplían muy bien con la aplicación de ciertos recursos literarios para la escritura del trabajo de investigación. No es que a ustedes no les dé para escribir, para escribir en difícil. Sí que les da, pero lleva entrenamiento a escribir como escriben las personas que ustedes están leyendo para hacer el trabajo. Porque básicamente además están leyendo a gente que se especializó en el tema y por eso maneja un vocabulario y unos conceptos que es difícil que manejen ustedes. Entonces, yo me doy cuenta cuando se están afanando un parrafito de un texto. Que pase una vez, que pase 2, 3 veces a las perdidas en el trabajo, bueno, está mal, pero digo, se las voy a dejar pasar porque todos lo hemos hecho. Ahora, que todo el trabajo sea, o que todo un capítulo sea íntegramente una copia del material de lectura que ustedes utilizaron para hacer la investigación, no. Porque no es la consigna, el objetivo del trabajo en sí. Dejaría de ser una investigación. Sería simplemente búsqueda y copia de información. Tengan en cuenta eso. Bien. Perdón que cuando hablo del tema de la copia textual me pongo, porque a pesar de todas estas aclaraciones que yo hago desde el minuto 1 en el que presento el trabajo de investigación, llego a fin de año a leer monografías o a leer en este caso trabajos de investigación y me encuentro con trabajos que son una copia textual de la información. Porque a la persona no le dio la cabeza y decidió copiarse como para por lo menos entregar algo. No, el 99,9% de los casos en los cuales los trabajos son pura y exclusivamente una copia textual es porque son trabajos que fueron hechos la noche anterior a la entrega. Y entonces no hay tiempo la noche anterior a la entrega del trabajo de leer la información, procesarla y volcarla con mis palabras. No hay chance. O sea, eso también lleva mucho tiempo. Tener la posibilidad de ser a ese nivel, hije del rigor y de hacer las cosas a último momento, lleva años de estudio. No digo que no sea posible eventualmente que lo hagan, pero no va a ser esta vez. Bien. Bueno, una cosa que tienen aclarada
en el desarrollo del instructivo respecto de los capítulos es el tema de que tienen que incluir referencias, o sea, tienen que trabajar con citas, referencias y notas textuales, que son, si recuerdan, si vieron el material audiovisual del trabajo práctico número 5, los 3 elementos de lo que le decimos aparato erudito o aparato académico de un trabajo de investigación, ¿sí? Citas, referencias y notas al pie. Las citas pueden ser parafraseadas o textuales y pueden ser de conceptos, ideas, datos. En cualquier caso, ya sea que la cita es parafraseada, que la cita es textual, que están citando una idea. Pensé que tenía un bicho en el dedo, por eso me lo miré, perdón. Repito, ya sea que la cita es textual. Esto es lo precario de lo precario, chicos, pero espero que se entienda. Textual, parafraseada, estoy citando una idea, un concepto, una explicación, datos numéricos, lo que fuere que estoy tomando de otra fuente de información y poniéndolo en mi trabajo, siempre, siempre, siempre tengo que indicar la referencia. ¿Qué es indicar la referencia? Decir de dónde lo saqué. Referir a de qué fuente, primaria o secundaria, obtuve esa cita. Textual, parafraseada, de un dato, de una idea, de un concepto, de una fecha, etc. Siempre indiquen las referencias. Les va a pasar que por ahí tienen una página entera llena de referencias. ¿Cómo indican las referencias? Siguiendo la normativa APA de la Asociación Americana de Psicología. La sigla APA es porque está en inglés. No voy a pronunciar en inglés porque creo que ya lo hice en los videos del trabajo práctico número 5 y es una espantosa mi fonética inglesa. Las normas APA son las normas establecidas por la Escuela Americana de Psicología y aceptadas por el 90% de la comunidad académica en ciencias sociales, y de hecho también incluso creo que la normativa APA también se utiliza en ciencias exactas y naturales para indicar la referencia de las fuentes en los textos y después al final en la lista de fuentes consultadas. Para cada tipo de cita y para cada tipo de fuente tienen un formato específico de referencia explicado en ese instructivo. Me detengo acá para hacer una aclaración. Para mí es muy importante, y esto lo digo en términos pedagógicos, que hagan el ejercicio de aprender a citar y a indicar referencias. ¿El trabajo va a estar desaprobado si las referencias están mal hechas? No. No desaprueba nadie el trabajo de investigación por tener referencias mal hechas. Si están mal hechas las referencias o las referencias no están, hay una parte del trabajo que está mal hecho. Obvio. Pero no se desaprueba un trabajo, en este caso, en estas circunstancias, en la forma en la que se dio nuestra investigación, nadie va a desaprobar por no usar las referencias. Obviamente que, digamos, la corrección y la nota, la evaluación no va a ser la misma para aquellos que efectivamente hayan trabajado con referencias que para los que no. Pero no va a ser un criterio de desaprobación del trabajo. Sí es importante que lo ejerciten, que lo hagan. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ustedes va a seguir estudiando y se van a tener que enfrentar en algún momento de su vida académica, hagan la carrera que hagan, a trabajos en los cuales tengan que citar e indicar referencias. Que el primer ensayo para eso sea un trabajo de secundario, porfa, de verdad, créanme, es una de las cosas que a mí más me sirvió de haber hecho la monografía cuando estaba en secundario. Cuando entré a la universidad y tuve que hacer mi primer parcial domiciliario, mi primer trabajito de investigación, yo ya sabía usar las citas, ya sabía usar las notas al pie, ya sabía indicar las referencias. Eso fue una ventaja enorme respecto de otros compañeros que no tenían idea y que además de tener que aprender lo que tenían que explicar en el trabajo, tenían que aprender a cómo se escribe un texto académico en términos de cumplir con estas reglas. Agarran el instructivo, estoy citando textualmente a esta autora que pues, tiene un libro publicado. Estoy copiando textualmente esta frase. Bien, ¿cómo indico que estoy haciendo esta cita? Estoy dando estos datos numéricos sobre los porcentajes de tal cosa. Bueno,
¿Cómo referencio de dónde saqué estos datos? Van al instructivo que está al final de la unidad número 2, ¿sí? Tienen, creo que son como 20 carillas, al detalle, punto por punto, caso por caso, cómo se cita en cada caso y cómo se indica o referencia cada fuente. Dentro del texto y después también cómo la tienen que indicar al final en la lista de fuentes consultadas. Eso está en el instructivo. ¿Tienen dudas? ¿No terminan de entender algo de lo que está en el instructivo? Me escriben, me preguntan, me charlan. No hay ningún problema. Y tengan en cuenta que es algo que no se tienen que aprender de memoria. No tienen que memorizar cómo citar, cómo referenciar. Siempre van a poder recurrir al instructivo, ¿sí? Así que ensáyanlo, háganlo, ¿sí? Para los capítulos. Ahora bien, citan o incluyen datos en la introducción o en la conclusión, también en la introducción y en la conclusión van a tener que indicar la referencia en caso de que sea necesario. Y por último, el tercer elemento que va a tener que estar presente en los capítulos es el uso de las notas al pie. Las notas al pie son notas que aparecen, se los mostré en el otro video, al pie de la página, al pie de cada página. Ojo, usen notas al pie, no notas al final. Las notas al final aparecen al final de todo el documento. Yo quiero que la nota aparezca al pie de la página, ¿sí? Hay 850 millones de tutoriales en YouTube de cómo insertar notas al pie según la versión de Word que ustedes tengan. Ya sea que la estén usando online o que la tengan cargada en la compu e incluso que lo estén usando desde el celu, porque también puede pasar que estén trabajando desde el celu. Las notas al pie sirven para hacer aclaraciones, para agregar ideas, para datos, etcétera, definiciones de conceptos fuera del cuerpo principal del texto. Más información sobre las notas al pie, de vuelta los remito a los videos de la explicación de la segunda parte de la unidad número 2, correspondiente al trabajo práctico número 5. Fíjense cómo autorreferencial constantemente, pero posta, chiques, que la mayor parte de lo que les estoy explicando ahora ya lo expliqué en algún otro video. La mayor parte de las cuestiones teóricas que necesitan para la redacción final del trabajo de investigación están en la unidad número 2, sobre todo en la segunda parte, y han sido explicadas en otros textos y en otros videos que hemos compartido durante el año. Esto lo estoy haciendo básicamente para transmitirles algunos tips y tranquilidades y para que si tienen alguna duda tengan este recurso de escuchar la explicación. Bien. Perdón que me estoy como... Listo, ya les dije todo lo que les tenía que decir respecto de los capítulos. Quería mirar mi machete para no olvidarme de nada. Bien, tenemos la portada que vende el trabajo maravillosamente bien con un título rimbombante y una serie de imágenes que hacen que uno diga, quiero leer este trabajo. Tenemos la carátula con los datos formales de la investigación en cuestión. Tenemos la introducción en la que se presenta el tema, los objetivos, las preguntas que se buscan responder y el orden en el que van a estar desarrollados los contenidos del trabajo y por qué elegimos ese tema para investigar. Tenemos los capítulos que son efectivamente el desarrollo analítico de todos los temas que nos permiten responder a esos interrogantes sobre el hecho, proceso o situación social que decidimos investigar. Para cerrar el trabajo necesitamos una conclusión. Conclusión es cerrar un trabajo. Es como ponerle broche. Alcanzar la meta y decir, bueno, ahora que alcancé la meta te tiro una reflexión final, obviamente académica, obviamente vinculada con el desarrollo de los contenidos del capítulo, del trabajo en sí. No es como un delirio de, ay, bueno, sí, me re gustó hacer la investigación o no, la verdad fue un bodrio. O sea, no. La conclusión apunta a hacer una síntesis, ¿sí? Una esquematización de los contenidos que ustedes desarrollaron en los capítulos. ¿Con qué sentido? Con el sentido de decir, bueno, nosotras, nosotres o yo, si lo están haciendo de forma individual, arrancamos la investigación o planteamos la investigación sobre tal tema, nos hicimos tal pregunta y esa pregunta la respondimos analizando esto otro, también analizamos esta otra cuestión, nos ofrecimos esta serie de datos, demostramos esto con esta fuente. Es un recorrido por todo lo que hicieron en el trabajo para responder ese interrogante. Obviamente que no van a volver a explicar todo lo que, porque eso ya está explicado en los capítulos. Es
sintetizar, esquematizar todo lo que hicieron a lo largo del trabajo para finalmente decir, bueno, habiendo planteado el interrogante y la interpretación que propusimos en la introducción, desarrollamos todo esto en los capítulos y llegamos a la siguiente conclusión. Supongamos que vamos a de vuelta el ejemplo de la desigualdad, la brecha salarial o la desigualdad en la asignación de tareas de cuidado en los roles entre hombres y mujeres. Bueno, la conclusión vendría a ser, bueno, arranqué mi trabajo de investigación a partir del siguiente tema, formulé como pregunta cómo podemos explicar esta desigualdad y a lo largo de los capítulos expliqué o explicamos, si estuviese haciéndolo con otra persona, o se explicó, si estoy redactando en tercera persona del singular, tal cosa, también se mencionó tal otra, se ofreció tal dato, se analizó tal y tal situación, todo lo que, o sea, una síntesis como, no por ítems, pero como si estuviesen poniendo ítems de todo lo que desarrollaron en el trabajo. Bien, finalmente, con toda esta información y el análisis de toda esta información, se llega a la conclusión de que existe en la sociedad una desigualdad generada a partir de la cultura del patriarcado, ¿no? Como suponiendo que, o sea, del ejemplo inicial con el que les empecé a poner los ejemplos de la explicación, ¿sí? O sea, ustedes van a retomar el trabajo, ¿no? Bueno, esta investigación se basó en tal tema, ¿sí? Teníamos estos objetivos y nos formulamos estos interrogantes. Para estos interrogantes interpretamos la situación de esta manera. Y buscamos entonces dar respuesta a esos interrogantes con esta interpretación, analizando todo esto y enumeran todo lo que analizaron. Considerando todo lo analizado, podemos cerrar diciendo tal y tal cosa, ¿sí? Y entonces hacen una serie de afirmaciones que se desprenden no de un vuelo cósmico que hayan tenido, de la imaginación de ustedes, sino de la información que ustedes mismos desarrollaron a lo largo de la investigación, de lo que analizaron y lo que explicaron en los capítulos. Finalmente, para cerrar la conclusión, pueden, si quieren, aportar, normalmente en las conclusiones de trabajos académicos eso se hace, un último párrafo en el que mencionen qué aprendieron de nuevo con la investigación, qué representó para ustedes llevarla a cabo. Pueden reflexionar sobre qué representó llevarla a cabo en este contexto y coyuntura en particular, o sea, una reflexión que tenga que ver con no solo haber investigado, sino haber investigado en tiempos de COVID, haber investigado en tiempos de pandemia y educación virtual. Bueno, que esto ya es optativo, digamos, se los sugiero porque queda bien en el cierre, porque es algo que se utiliza incluso en trabajos académicos y que permite hacer como una personalización del trabajo, presentando la subjetividad en términos no de lo que rompe con lo académico, porque ustedes no están ya opinando de los hechos que analizaron, sino de lo que fue para ustedes mismos el proceso de haber investigado. Tienen esto explicado en el instructivo y tienen el orden en el que deberían aparecer todas estas cuestiones, ¿sí? Eso es todo. Era imposible, claramente, que esto que me acaba de llevar más de una hora entre los 40 y pico de minutos del video anterior y los casi 25 que ya llevo de este, haya entrado en un video de los dos que borré, que eran uno de 41 minutos, creo, y el otro de 43 y medio. Claramente, debo haber acelerado. Por eso quedaron espantosos esos videos, pues expliqué aceleradamente algo que este video en el que me relajé un poco más acaba de demostrar que requería más tiempo de explicación. Espero que este video les haya servido en términos de hacerles todos estos comentarios respecto de la entrega final. Si algo no se entiende del instructivo y no alcanzó con lo que expliqué en los videos, me consultan. Recuerden que tenemos en breve el encuentro virtual destinado a que se saquen todas las dudas sobre la realización de la investigación. Y creo que no tengo nada más para decirles. Gracias si llegaron hasta acá. Porfa, lo que no se entienda lo consultan. Nos vemos en breve en el encuentro virtual para que se saquen todas las dudas pertinentes. Y bueno, como última sugerencia, de vuelta una vez más, no esperen al jueves 19 a la noche para ponerse a hacer
la redacción del trabajo final de investigación, ¿sí? Eso. Y no le tengan miedo. Esto es, o sea, ustedes saben que yo considero, contemplo y sé en qué lugar estamos parados haciendo este trabajo, ¿sí? Perdón por lo precario, por los chistes, por los primeros planos, por los libros que casi se me caen, por esto. Perdón por ser este caos. Gracias por estar del otro lado, porque el único sentido que tiene lo que hago es que a ustedes les llegue, les sirva y que sigamos aprendiendo juntos. Gracias por todo este año en el que se fumaron este tipo de videos y clases que colgaba con atraso y etcétera. O sea, gracias por todo ese aguante. Sobre todo, básicamente, también en reconocimiento a las personas que trabajaron aún a pesar de las circunstancias. A los que no lo trabajaron, no es que estoy enojada ni mucho menos, pero me parece que estaba bueno el reconocimiento también para quienes sí se esforzaron a pesar de todo, ¿sí? Nos vemos en breve, les mando un beso gigante, perdón, gracias y les extrañé mucho este año. Abrazo gigante, chiques, nos vemos en breve.